Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder saludarles desde la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma. Hoy día, continuando con nuestro invitado, que ya tuvimos la oportunidad de conversar inicialmente el día 5 de noviembre, en torno al tópico aprendizaje desde la experiencia, oportunidad para promover el desarrollo profesional docente. Para recordarnos, hoy está con nosotros el profesor Tom Russell, es profesor de física de la Cornell University, Master of Art en educación en Harvard. Tiene su PhD en educación en la Universidad de Toronto y por más de 40 años fue profesor de Queen's University en Canadá. Hoy día profesor emérito de dicha institución. Es un gusto poder contar con Tom Russell con nosotros, toda vez que es un conocedor de nuestra cultura profesional en términos de la formación de profesores, es un investigador muy prolífico en todo lo que tiene que ver la formación práctica y los procesos reflexivos en la formación de profesores, y su trabajo ha significado un aporte muy relevante en distintas partes del mundo respecto de lo que podemos aprender respecto de la formación de futuros profesores. En ese contexto, la idea con el profesor Russell es una invitación a mirar de una manera distinta, no limitarnos la visión. Y tal como él mismo señaló ya en el año 1997, no olvidarnos que como enseñamos es el mensaje. Y en ese sentido, seguir profundizando para no quedarnos en la superficialidad del iceberg, sino que ir a las profundidades. ¿Cuáles son las relaciones entre profesor, supervisor, profesor guía de práctica, estudiante, equipo que forma a los futuros profesores? Es un gusto poder contar con el profesor Russell entre nosotros. Tom, un gusto que nos puedas desafiar a profundizar y a hacer mejor nuestra formación práctica en la universidad y en la facultad. Muy bienvenido y quedamos atentos a tu presentación. Okay, great. Muchas gracias, Rodrigo. Y buenas tardes a todos. I want to begin by saying that this is a unique meeting. It is very unusual to have a meeting that includes the three roles in the practicum: the teacher students, profesores guías, and the supervisores. Muy buenas tardes, es un gusto estar junto a ustedes. Quisiera empezar comentando que esta reunión es única, porque es muy poco común tener en una reunión a tanto estudiantes de pedagogía, profesores guías y supervisores, como lo es el día de hoy. In that sense, I hope you will think of this as an experiment. I will share with you some ideas, but I hope to also have time to respond to your questions and discuss your experiences and your challenges. I don't want you to take what I say as a recipe for change. A change in practice means a change in thinking, and the two have to go together.
En ese sentido, quisiera que ustedes pudiesen considerar esta reunión como un experimento. Les voy a compartir algunas ideas y espero pasar más tiempo respondiendo sus consultas o preguntas, así como también discutiendo experiencias y desafíos que estén teniendo. Y no quisiera que ustedes tomen todo lo que yo digo al pie de la letra como una receta, sino que puedan adaptar lo que digo a sus necesidades. I invite you to try to understand the assumptions behind what I am saying and try to find one or two ideas that you might try as changes in your own personal practice. You and I live and work in very different cultures, but there are many characteristics of schools and of teacher education that are similar almost around the world. Un cambio en la práctica significa un cambio en el pensamiento, y tanto práctica como intelecto tienen que ir de la mano. Quisiera que ustedes pudiesen tratar de entender las ideas que voy a comentarles desde un punto de vista práctico y que puedan aplicar las que corresponda a su práctica. Tanto ustedes como yo vivimos en culturas muy distintas, sin embargo, las escuelas y la educación de los futuros docentes tienen bastantes características en común en nuestros países. I do not have the right answers for how you do your work, either as teachers or as students. So in this presentation, I'm trying to help you think about new possibilities as you work with each other. It's up to you to decide how you might want to change and how will you decide if those changes are better. En este día no tengo todas las respuestas para su trabajo, ya sea que ustedes sean estudiantes o profesores, pero en esta presentación voy a tratar de ayudarles para que ustedes puedan descubrir nuevas posibilidades para trabajar en conjunto. Y sean ustedes así quienes decidan cómo cambiar y que también decidan si el cambio es efectivamente lo mejor en su caso particular. Before I continue, I want to thank Universidad Autónoma and the Dean of Education for the opportunity to meet with you and for providing me with perhaps the very best translator in Chile to make it possible for you to understand me. I should also explain that I retired 2.5 years ago after 42 years at Queen's University, where I was teaching people how to teach science. In almost every year, I was also supervising students during the practicum. I learned a great deal during those many years of experience working with teacher students and profesores guías. We all want to help the teacher students learn, but we have many different ideas about how to do that. Muy bien. Antes de continuar, quisiera agradecerle a la Universidad Autónoma, especialmente al decano de la Facultad de Educación, por la oportunidad que se me concede de reunirme con ustedes y también por el hecho de contar con un intérprete consecutivo para esta ocasión. Les comento que me jubilé el año 2019, es decir, hace 2 años y medio, luego de haber enseñado 42 años en la Queen's University, haciendo clases sobre todo de ciencia. Y en cada año en el que ejercí la profesión, también supervisé a estudiantes durante su práctica. Aprendí muchísimo durante esos años de experiencia, trabajando con estudiantes de pedagogía y con profesores guía. Y estoy seguro que todos los que están acá tienen muchas ideas sobre cómo mejorar las prácticas profesionales. We must remember that there are 3 very different roles represented in this meeting. This means that there are 3 different sets of assumptions about how teacher students can be helped to learn how to teach. Perhaps the most important element in 2-way or 3-way discussions about the practicum is trust. If each of us does not respect and trust the other, then the time we spend together will not be as productive as it needs to be. We're all working to achieve the best possible teaching in our schools. While quality in teaching is always important, the most important element in the practicum
is the quality of the teacher-student's own learning. Tenemos que recordar que hay tres roles distintos representados en esta reunión. Es por ende que hay tres conjuntos de presupuestos o formas de pensamiento distintas en esta sala sobre cómo podemos ayudar para que los estudiantes de la carrera de pedagogía puedan aprender mejor a enseñar. Me parece que el elemento más importante en una discusión en torno a las prácticas profesionales es el de la confianza. Si las partes que interactúan entre sí no se respetan ni confían entre sí, entonces el tiempo en el que comparten no va a ser tan productivo como se quisiera. Por ende, estamos trabajando para poder lograr la mejor enseñanza posible en las escuelas. Y la enseñanza del aprendizaje es importante. Sin embargo, lo más importante, por lo que hay que velar, es la calidad de la enseñanza y del aprendizaje del futuro profesor. The supervisors who work in the university often tend to focus on theory and research, what I call knowledge learned from books. Profesores guías tend to focus on practice, their everyday experiences that I call knowledge learned from experience. Teacher students know instinctively that they need experience of teaching if they are to learn how to be a good teacher. During the practicum, their focus has to be on learning from experience. Los supervisores tienden a enfocarse en la teoría y en la investigación, en lo que yo llamo el conocimiento a partir de los libros, mientras que los profesores guías tienden a enfocarse en la práctica, en lo que yo llamo conocimiento aprendido desde la experiencia. Los estudiantes de pedagogía saben de manera intrínseca, intuitiva, que necesitan experiencia para enseñar si quieren aprender a ser un buen profesor. Durante el proceso de práctica, el foco tiene que estar entonces en el aprendizaje desde la experiencia. And I think it's particularly important to realize that learning from experience is a skill that needs to be taught and learned. This means that teacher students are learning practice and learning thinking at the same time. And this is not easy. The profesor guía and the supervisor are there to help them learn how to learn from experience and also to learn how to think like a teacher. El aprender desde la experiencia es una habilidad que se tiene que aprender y enseñar. Esto quiere decir que los estudiantes en práctica están aprendiendo justamente práctica y están aprendiendo a pensar a la vez. Esta no es una tarea fácil. El profesor guía y el supervisor se encuentran en sus roles para ayudarles a los estudiantes a que puedan aprender desde la experiencia. It seems very common that supervisors and profesores guías try to tell teacher students how they should change their practice to be more successful with the students. It's very easy to tell someone how to change, but we must remember that teacher students also need to learn how to think about practice. Yes, they want to know what to do, but they also want to know how to think about what they're doing in the classroom so that they can develop their own changes as they are teaching. Parece muy común que tanto supervisores como profesores guías traten de decirle a los estudiantes de pedagogía cómo deberían cambiar sus prácticas para ser mejores docentes. Y resulta muy fácil decirle a alguien cómo cambiar, pero debemos recordar que los estudiantes de pedagogía también necesitan aprender a cómo pensar sobre su propia práctica.
Es decir, los profesores, los futuros profesores quieren aprender qué hacer, pero también quieren aprender cómo pensar en una nueva práctica para que puedan desarrollar sus propios cambios a medida que ejercen la docencia. So this is the point in my presentation where I come to the three main ideas that I want to share with you today. First and most important, I want to emphasize that listening is often missing from the practicum conversations. If we want to help a teacher-student improve, we need to listen so that we know how they are thinking about their practice. The teacher-students are experts at thinking like students. Now they are trying to learn how to think like a teacher. Y quisiera mencionar el primero de los tres puntos principales que quiero abordar con ustedes el día de hoy. Quiero enfatizar que la escucha muchas veces no se da durante las conversaciones en la práctica. Para poder ayudarle a un alumno en práctica a mejorar, hay que escucharlo para saber qué piensa ese alumno sobre su propia práctica. Los estudiantes de pedagogía ya son expertos en pensar como un estudiante y lo que están tratando de aprender ahora es cómo pensar ya no como estudiante, sino que como un profesor. And personally, I want to emphasize two elements that are often missing in discussions of teaching in the practicum. The first that I will talk about is metacognición, and the second one is reflexión and acción. Quisiera también enfatizar dos elementos que muchas veces no están presentes en las discusiones de la enseñanza durante una práctica profesional. Me refiero a la metacognición y a la reflexión en acción. I'll start with the idea of metacognición, or which is often in English seen as thinking about thinking. As teachers, we must pay attention to how we are thinking during the time that we are actually teaching. This is not easy. It's a skill that must be learned. What would happen if we ask a teacher-student after a lesson, how good was your learning when you were teaching that lesson? We were all students for many years. Only the teacher-student lacks the experiences of teaching. Professional learning is different to learning by listening and reading. I suggest that we should tell the teacher-students about our own experiences of learning to teach. Those of us who have teaching experiences learned it maybe many years ago, maybe recently, but we need to remember that we at one time were learners of teaching just as the teacher-students are now. Sobre la metacognición, muchas veces se puede definir como pensar en el pensar, o pensar sobre lo que uno está pensando, dicho de otra manera. Los profesores tienen que prestar atención a qué están pensando mientras están en la sala de clases enseñando. Esto no es una tarea fácil. Se trata de una habilidad que hay que aprender. ¿Qué pasaría si le preguntáramos a los alumnos en práctica qué tanto aprendieron mientras estuvieron realizando clases? No tenemos que olvidar que todos nosotros fuimos estudiantes durante muchos años. A los estudiantes de pedagogía les hace falta la experiencia de enseñar. Y el aprendizaje profesional no se da tan solo escuchando o leyendo. Yo sugiero que tenemos que ser abiertos con nuestros estudiantes en práctica sobre nuestras propias experiencias de cómo nosotros aprendimos a enseñar. No tenemos que olvidarnos que fuimos profesores y que necesitamos mucho tiempo para llegar a manejar las distintas situaciones que se dan en el aula. It's only in the last few years that I've come to believe that the most important idea missing from our schools everywhere in the world
is actually teachers talking with students about how they are learning. For example, would you be willing to take the risk of asking the student after you have taught a lesson, what is easy, what is difficult, or even how can I help you improve your learning? We can also talk with students about how we are teaching. If we take a risk and ask them, students can tell us how to improve our teaching. For most teachers, this is too big a risk to take. But if we want to improve, we must take risks. Yo creo que la idea más importante que no está presente en nuestras escuelas es el diálogo con nuestros estudiantes sobre cómo están aprendiendo. Les preguntamos después de una clase que tuvieron con nosotros como profesores, qué les costó, qué les resultó fácil, o cómo nosotros como profesores los podemos ayudar a aprender más. También podemos preguntarles a nuestros propios estudiantes cómo ellos creen que lo estamos haciendo. Si les preguntamos, los estudiantes mismos nos pueden decir cómo mejorar nuestra docencia. Para muchos docentes, una pregunta así representaría un gran riesgo, pero si queremos mejorar, tenemos que tomar riesgos. At this point, I will turn to the third idea, the idea of reflexión and acción. When students do things that surprise or puzzle you as a teacher, or when you don't know how to respond to students, you may find yourself thinking in a new way about the situation. And the new thinking may show you a better way to respond. Reflection and action is not easy. We have to think at the same time that we are acting. There are roadblocks to this kind of reflection everywhere in the school. When we learn from experience, we also need to discuss that learning with others. But this is critical if we really want to become the best possible teacher. Ahora quisiera mencionarles sobre la reflexión en acción. Cuando nuestros estudiantes nos sorprenden o nos dejan atónitos, o cuando uno no sabe cómo responder como profesor, uno se ve enfrentado a una nueva forma de pensar en torno a una situación inesperada. Y esa nueva forma de pensar nos puede llevar a una mejor manera para responder. La reflexión en acción no es fácil. Se trata de pensar al mismo tiempo que llevamos a cabo una acción. Pero reflexionar en la acción es fundamental para llegar a ser la mejor versión de los profesores que queramos ser. This might be a good point to share with you something that happened in my last year of teaching at the university. I had been thinking about my work, about what I could do to do a better job of listening to students. I decided that on the very first class, I would tell them that as long as they found it useful, we would stop 15 minutes before the end of every class to discuss 2 questions. What have we learned today, and how did we learn it? I sincerely wish I had started doing this 40 years earlier, because the students kept telling me there's no place else in the program where we can have this kind of discussion. Y quisiera comentarles una historia personal de mi carrera como docente. Ocurrió el último año en que realicé docencia. Acordé con mis estudiantes que terminaríamos nuestra clase, o cada clase, 15 minutos antes de la hora de término, con el fin de preguntar qué aprendieron y cómo aprendieron el día de hoy. Y así nos dedicamos durante 15 minutos para que los estudiantes me respondieran esa pregunta. ¿Qué aprendieron y cómo aprendieron?
Y ahora, viéndolo en retrospectiva, desearía haber aplicado esta conversación 40 años antes, porque los estudiantes me comentaron que era la única oportunidad que ellos tenían de darle una retroalimentación concreta a sus profesores de carrera. So what I'm really trying to emphasize and urge everybody to remember here is that the teacher students are not practicing what they were taught at the university while listening to their professors at the university. Listening is not enough to complete the learning process. In the practicum, the teacher student is learning from the experience of teaching. They have already learned what teachers do by watching them for many, many years. Now what they are trying to do is also learn how to think about what teaching involves and what the students are doing. The Professor Guia and the supervisor are there to guide and support that learning. This includes how to think as a teacher as well as what to do in the classroom. Quisiera enfatizar que los estudiantes de pedagogía no practican escuchando. Escuchar nunca es suficiente. De hecho, nuestros estudiantes de práctica profesional ya tienen años escuchando a sus docentes y saben perfectamente lo que hace un docente dentro de la sala de clases. Pero nuestros estudiantes en práctica, durante su práctica, lo que tienen que hacer es reflexionar sobre lo que hace realmente un docente, sobre lo que se espera de un estudiante y poner en práctica de manera autónoma lo que han aprendido en su carrera. Los profesores guías y los supervisores se encuentran ahí para apoyarles, para guiarles, para orientarles y ayudarles a reflexionar de mejor manera sobre la práctica profesional docente. At this point, I want to offer you a list of 7 suggestions that I think are consistent with what I've said so far, and that might be helpful to you in thinking about ways that you might change the work that you're doing in the practicum. The first one is addressed specifically to the teacher students, and that is to encourage the teacher students to observe other teachers in the school. But they should not be given details by the supervisor or the Professor Guia about what to observe. We need to let them try to learn and then take the time to ask them what they are learning by observing others. A second suggestion is that we encourage teacher students to observe each other when they are teaching in the same school. Of course, they should meet afterwards to discuss, and the observer should listen to the person who was doing the teaching. Rodrigo. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo? No lo entendí, Rodrigo. Continuamos, ¿sí? Quisiera comentar con ustedes 7 sugerencias para que ustedes puedan poner en práctica justamente durante el periodo de práctica profesional. La primera es, quisiera animar a que los estudiantes en práctica observen cómo realizan docencia los profesores de su escuela, pero que sea una observación sin indicaciones previas, que sean los propios estudiantes de pedagogía los que puedan aprender por su cuenta observando libremente el trabajo de los docentes. En segundo lugar, también quisiera animar a que los estudiantes de pedagogía se observen mutuamente al hacer clases en la misma escuela. Después de la clase sería muy bueno que se juntaran a conversar sobre cómo el que observó puede darle retroalimentación al estudiante en práctica que fue observado.
as supervisors or profesores guías, it's not enough for us to tell the teacher students how to change. We need to explain the idea behind our suggestions. We need to help them learn how to analyze their own teaching carefully and thoughtfully. We also need to help them learn how to listen to the students they are teaching in your school. También quisiera precisar que los profesores guías y supervisores no deberían conformarse solo con decirle cómo cambiar a los estudiantes de pedagogía. Los profesores guías y supervisores deberían poder explicar cada sugerencia o cada observación con detalle, dándole a entender al estudiante de pedagogía cómo analizar cuidadosamente y detalladamente la forma en que está realizando docencia. As supervisors, we need to understand our own assumptions about good teaching and learning before we can help the teacher students to do the same. Go ahead, Gonzalo. Sí. Los supervisores y los profesores guías necesitan entender sus propias ideas, inferencias o presupuestos o ideas preconcebidas sobre docencia y sobre aprendizaje antes de ayudar a los estudiantes de pedagogía a que hagan lo mismo. If we are going to make suggestions to the teacher student for changes in how they teach, we should make no more than 2 suggestions at a time. No one can really pay attention to more than that at one time. We also need to take the time, instead of making more criticisms or suggestions, explain the assumptions that support the suggestions we are making. También me parece importante recalcar que en caso de sugerencia hacia los estudiantes en práctica, es importante que no se les haga más de 2 sugerencias a la vez. Nadie puede ponerle atención a más sugerencias por vez. Y también es muy importante que el profesor guía o el supervisor explique las ideas preconcebidas que sustentan esas sugerencias. Y muy importante resulta no sobrecargar con sugerencias a los estudiantes en práctica, entonces. We also the supervisors need to remember that as when they come from the university to the school, they are a visitor. They are observing only once in several weeks, and this does not provide a rich picture of the total teacher-student's experience. The supervisor's time may be better spent listening to the professor guía and to the teacher-student, and to help ensure that their relationship is a productive one. El supervisor de la universidad tiene que recordar que es un visitante dentro de la escuela. Alguien que visita una vez a la semana o una vez cada cierto número de semanas. Y que por ende no puede tener una imagen muy detallada de relación o de la experiencia del estudiante en práctica. Por ende, el supervisor hace bien si escucha bastante al profesor guía y al estudiante en práctica, y también si el mismo supervisor se asegura de que la relación entre el profesor guía y el estudiante sea productiva. I've already mentioned the importance of analyzing teaching as well as providing suggestions. And so I want to add that when we revisit our teaching, analysis is more important than a description of what happened. We need to consider questions like, why did I do what I did? Why did the students respond well or not at all? And what would I do differently
and why would I change? Resulta importante considerar que el análisis es mucho más relevante que la mera descripción de los hechos durante una práctica profesional. En ese sentido, es recomendable hacerse preguntas del tipo: ¿por qué hice lo que hice dentro de la sala de clases? ¿Por qué los estudiantes respondieron bien o mal ante tal o tal incentivo? ¿O qué acción haría de manera distinta y por qué cambiaría en caso de ser necesario? And finally, supervisors and profesores guías need to remember that when they talk to teacher students, they are teaching. The same principles of good teaching apply to their discussions with the teacher student, and they should be analyzing those just as they would analyze a class that they are teaching. Y otro principio de alta importancia es que los supervisores y profesores guías justamente enseñan o hacen clases al conversar con los estudiantes de pedagogía. Por eso no hay que olvidar que las interacciones entre profesores, guías y supervisores siguen los mismos principios que las interacciones de docencia que se dan dentro de la sala de clases. And finally, I personally struggled for many years with finding the best way to interact with the teacher-student after watching a lesson. And in the last few years as a supervisor going into the school, I made a significant change and I was very pleased with the results. And I want to share those new questions that I asked that I used to replace what I might have previously told a teacher-student about what they should do. Rodrigo, do you have the slide for those that you can share? Y quisiera comentarles que por mucho tiempo luché con la forma correcta de interactuar con los estudiantes en práctica luego de haberlos observado en el aula. Y durante los últimos años de mi carrera como docente decidí ejercer un par de cambios en las preguntas con las que interactuaba con los docentes y sobre todo con los estudiantes en práctica. Y si Rodrigo es tan amable, quisiera compartir con ustedes esas preguntas que cambié y que me dieron resultados muy positivos en la práctica profesional. Sí. Dame un segundo y la comparto. Uh-huh. Tengo un pequeño... Aquí estoy. Oh. Dame un segundito, Gonzalo, que tengo que abrir el... You can't find it? No, I need to open. Let me... Give me a minute, my friend. Let me... Go ahead, my friend. I can return again. You can follow, my friend, and when I can share again. Let me. It was at the bottom of your opening presentation. Yes. Let me see. Well, here I have here. Gonzalo, why don't you go ahead and just read the 5 questions? The 5 questions, yeah.
On the last page. The one starting with, right, with ¿Qué what did you aprendió? learn by teaching that lesson, right? Yes, yeah. Muy bien. Paso a leer entonces cuáles son estas 5 preguntas que le hacía a cada estudiante en práctica luego de haberlo observado en el aula. Pregunta número 1. ¿Qué aprendió al enseñar esa lección o hacer esa clase? Pregunta número 2. ¿Qué respuestas de los estudiantes les sorprendieron o les desconcertaron? Pregunta número 3. ¿Hubo momentos en los que no sabía qué realizar a continuación? Pregunta número 4. ¿Qué cambiaría si pudiera volver a hacer la misma clase nuevamente? Y pregunta número 5. ¿Qué pistas le permitieron saber si un estudiante o si los estudiantes realmente entendieron los conceptos o las materias? Ahí está, perfecto. So the idea for these questions was to force me to listen to the teacher student rather than tell them what they did right or wrong or what they should do differently. El principio entonces subyacente a todas estas preguntas es que los estudiantes puedan analizarse a sí mismos más que imponerles una orden o una sugerencia. So at this point, I've taken about half our time and would really welcome the opportunity to have your questions, and I may not always have a good response to them, but I'll do my best. But I'm very interested in any questions or comments that you have based on what I've just said. I think it's particularly important for us to learn what the teacher students who are attending have heard in this presentation. And so I wonder if any of them would be willing to provide an early question or comment. Habiendo ya llegado a esta parte de nuestra conversación, ya llevamos la mitad del tiempo prácticamente consumido y quisiera poder abrir la palabra para preguntas, comentarios, sugerencias, y si alguno de ustedes tiene a bien compartir alguna experiencia que haya vivido en el marco de su práctica profesional o en el marco de varias prácticas profesionales, también con todo gusto nos puede compartir. Tenemos una pregunta de Carlos Morales. Carlos, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Saludo a todos. Quisiera comentar un poquito lo que Tom decía en relación a esta unión, esta triada que tenemos con el profesor guía, mi función como profesor supervisor y el aprendizaje de nuestros alumnos. Quisiera preguntarle a Tom si en la experiencia que él tiene hay un convenio con los colegios que nuestros alumnos están haciendo práctica, donde se puede llevar a cabo una reunión más precisa y concisa con los profesores guía de los colegios, porque en el caso nuestro no es tan fácil acceder a esta comunicación con los profesores. Lo hacemos a través de correo y de pronto llamamos por teléfono, pero no tenemos una secuencia ordenada para mantener durante todo el semestre de práctica de nuestros alumnos esta comunicación fluida. Quisiera saber si él ha tenido una experiencia en algún programa que con los profesores de los colegios se pueda establecer, así como tenemos reuniones con nuestros alumnos constantemente, los pudiésemos tener con los profesores supervisores. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Paso a interpretar la pregunta. So, Tom, thank you for your comments. Based on this three-pillar relationship, including supervisors, profesores guía, and students, I would love to know whether you in Canada have
partnerships with the schools participating in Practica. Because for us down here, it's not easy to have a constant communication with Profesores Guía. We do contact them via email or via phone, but we don't have an orderly system, so to say, to keep in touch with them. Unlike our students, because we meet normally with our students, we know how they're doing, we keep track of them, but it's hard for us to keep track of Profesores Guía and to have an orderly system to reach them or to contact them. How do you solve that problem in Canada? We tackled this problem in one way about 20 years ago. We had made some very big changes to our program, and most of those changes were abandoned for various reasons. But one of the changes that has persisted is that we always place 6 or 7 or 8 students in a secondary school. And we always place at least 3 or 4 students in a primary school. They can be from different programs. But the important idea is that the school itself, and not just the individual teachers, make a commitment to working with us. So this is one place to start. And then we did something that many people used to disagree with, but eventually after discussion, we decided that it was a good way to go. We have one faculty supervisor visiting all the students in one school, no matter what they are teaching. The focus is on the teaching, not on the subject matter that they're teaching. And this allows the supervisor to become known to the school and the teachers and builds a much better relationship, if you like, a relationship of trust. Muy bien. Paso a responder entonces esa pregunta. Nosotros experimentamos los mismos problemas y lo resolvimos de una manera bastante poco ortodoxa hace 20 años. En un momento en donde nuestro programa de práctica pasó por muchos cambios, se dejaron varios de esos cambios de lado, pero un cambio siempre persistió. Y fue que nuestras prácticas, nuestros alumnos en práctica, hacían clases tanto en primaria como secundaria, el equivalente de primer ciclo básico, segundo ciclo básico, enseñanza media. Es decir, nuestros estudiantes no tan solo estaban con un solo curso o con un solo ciclo, sino que participaban en los distintos niveles del colegio, para poder tener una participación más transversal en el colegio o en la escuela. Y además, otra manera en que resolvimos este problema fue trabajando con un supervisor de parte de nuestra universidad que visitaba a todos los estudiantes en práctica y a todas las clases de una escuela. Es decir, el supervisor no se enfocaba solo en un ramo o en una clase, sino que abarcaba a toda la comunidad escolar. Y al visitar a todas las clases, el supervisor de nuestra universidad era bastante conocido y también generaba vínculos de confianza con todos los profesores. Y eso nos ayudaba a tener buenas relaciones también con nuestras escuelas de práctica. Ángel tiene la mano levantada. Ángel. Sí. Voy a bajar la mano al tiro ahí. Hola, ¿cómo están? Tom, muchas gracias evidentemente por este espacio que nos dan acá. Obviamente en agradecimiento ahí a nuestro decano. Y quería hacer una consulta. Desde la ignorancia, en la universidad donde usted trabajó, existe una facultad de educación. ¿Tienen
varias carreras de pedagogía. Por ejemplo, aquí en Chile existen las pedagogías en inglés, pedagogía en educación física, pedagogía en lenguaje, pedagogía en educación general básica. Mi pregunta es, ¿usted fue profesor supervisor de varias carreras o de su especialidad? ¿Por qué se lo pregunto? Porque, como decía mi colega Carlos Morales, se nos hace complejo a veces en la facultad cuando se busca que todas las carreras tengan una misma estructura en la línea de formación práctica. ¿En su universidad o en su facultad sucede lo mismo? Muchas gracias, Ángel. Muy clara la pregunta. So, Tom, thank you very much once again for being here with us. We thank the Dean of the School of Education as well. I would like to know whether you, at the university you worked at, had different education programs, because down here in Chile, we do have different education programs or teaching programs based on the subject. So you have teacher education program for English, or teacher education program for science or physical education. Is that the case in your university as well? Or do you have a general teaching program which encompasses or includes different subjects? I'm asking this question because for us, since we do include different subjects for teaching programs, it's hard for us to have one single line of practicum. We do have to have lines, different lines according to the subject of the practica. I really appreciate your question, because on some of my visits to Chile, I've seen how the different practicum arrangements for the different programs often create a lot of confusion. In my university, we have just two programs, one for primary and one for secondary. But within that, in the primary, they train for the entire school curriculum. In the secondary, they specialize in two subjects. So they might do physics and mathematics, they might do English and history. And so they have special classes in those subjects, but they also have other classes where they can focus on other issues. The big advantage is that all the students go to the schools for practicum experience at the same time. And this creates an opportunity for faculty to meet and for some of them to visit the schools. 50 years ago, it was a very strong assumption that the supervisor needs to be an expert in the subject being taught. And I remember very well, 20 years ago, how stupid I felt the first time I was watching a drama lesson rather than a science lesson, because everything that was going on was new to me. But what we came to realize is that there are essential elements of good teaching that are independent of the subject matter. The clarity of the teacher, the relationship of the teacher with the students. These are critical features of teaching, and these are the central skills that the teacher-student is learning in the practicum. Muy bien, paso a responder. Muchas gracias, Ángel, por la pregunta. He estado en Chile y he visto el dolor o la confusión que se genera debido a tener distintos enfoques para la carrera de pedagogía en general. En la universidad en la que yo ejercí hay solo dos tipos de carrera de pedagogía, una para educación primaria y otra para educación secundaria. La de educación
primaria incluye estudios para el currículum general de la escuela, mientras que la carrera de educación secundaria ya incluye especificaciones o enfoques particulares para 2 ramos. Por ejemplo, física y matemática o inglés e historia. Y una ventaja al trabajar así es que las prácticas se realizan de manera simultánea en casi siempre los mismos colegios o en las mismas escuelas. Por ende, un mismo supervisor de nuestra universidad puede visitar una sola escuela y cubrir a muchos cursos, muchos niveles dentro de la misma escuela. Hace 50 años se creía que el supervisor tenía que ser un experto en la materia o en el curso o en el ramo. Pero ese paradigma en Canadá cambió. Y a mí me tocó en su momento ir a supervisar clases de teatro, por ejemplo, aun cuando yo soy profesor de ciencias. Y recuerdo que como el paradigma de que el supervisor tenía que ser experto en la materia era tan fuerte, yo me sentía incómodo viendo una clase de teatro cuando soy profesor de ciencias. Pero eso ya ha cambiado. Actualmente me doy cuenta de que hay elementos que son transversales y que no es necesario ser un experto en la materia para poder verlos. Por ejemplo, elementos como la claridad del profesor o la relación del profesor con sus estudiantes, o si logra captar la atención de los estudiantes, entre otros. Muchas gracias. Tom, desde la sesión pasada, quedaron algunas preguntas que no alcanzamos a responder. Y quizás podría ayudar. Hay una pregunta que hicieron los estudiantes que decía, ¿cómo se podría potenciar la relación entre el docente guía y el estudiante en práctica? Y a su vez, ¿qué tipo de beneficios generaría para el estudiante en práctica dicha relación? So, Tom, there is a pending question from our last meeting 2 weeks ago, made by one of our teacher students, which goes, how could we foster relationships between profesores guía and teacher students? And if so, what advantages would teacher students get out of them? We all know that relationships develop over time. It takes people time to get to know each other and to trust each other. Perhaps the most important thing would be for the supervisor to meet with the professor guía before the practicum begins, to emphasize the fact that the teacher-student is there not to teach, but to learn how to teach. We can teach them for 20 years in the university, and they can't learn what they need to learn in the classroom of the professor guía.
taking a teacher student into one's classroom is a big challenge for the Professor Gia. I don't know what the university does to recognize the contribution of the Professor Gia, but at the very least, they should receive some kind of a certificate, perhaps, for the fact that they have spent a certain number of weeks taking the student into their classroom to assist them. It's also important for the teacher-student to be able to contact comfortably and freely the supervisor if they feel that their relationship is not a productive one. In which case, it would be important for the supervisor to visit as quickly as possible to discuss this issue with the Professor Gia. Muy bien, paso a entonces interpretar la pregunta. La respuesta, perdón. Todos sabemos que las relaciones necesitan tiempo para desarrollarse. Se necesita de tiempo para conocerse y para empezar a confiar en el otro. En ese sentido, es relevante que el supervisor pueda reunirse con el profesor guía para dejar claro desde el primer minuto que el estudiante en práctica está en la escuela no para enseñar o no para reemplazar al profesor, sino que para aprender a enseñar, aprender a ejercer docencia. Nuestros estudiantes de pedagogía pueden estar 20 años en nuestra carrera de pedagogía, sin embargo hay cosas que van a aprender solo en la práctica, solo estando dentro del aula de manera observada o de manera independiente. Para poder generar confianza o reconocimiento, es importante que a los profesores guías se les reconozca por su labor, que al menos reciban un certificado o alguna distinción o algún elemento por parte de la universidad que les haga ser partícipe del proyecto. Y también es importante que los estudiantes se sientan con la libertad de contactar a su supervisor cuando lo estimen conveniente, sobre todo si sienten que la relación con los profesores guías no es productiva. En dicho caso, los supervisores deberían visitar tan rápido como les sea posible la escuela para poder discutir abiertamente tanto con sus estudiantes como con los profesores guías sobre el por qué la relación no está fluyendo. Gonzalo, ¿puedes leerle a Tom la pregunta que hace la estudiante Miriam Rosas, por favor? Ya. Por supuesto. Miriam. Acá está. Muy bien. So, Tom, there is a teacher student whose name is Miriam, who asked the following question. It's rather a comment with a question at the end. She says, good afternoon, everybody. Thank you once again for sharing your experiences and knowledges. Professor Russell, I would like to mention that as a teacher student, as a teacher student in practicum, I feel that sometimes we have replicated bad practices from our profesores guías within the practica, inside the classroom. However, I do appreciate the suggestions you gave, and I now ask myself why I did what I did. Now, how can we find out if we're doing it well? Understanding that I'm a primary or preschool education future teacher that will be working with children aged from 0 to 6 years. Is there any way to include the youngest children in this reflection on practicum as well?
Thank you very much, Miriam. I appreciate that you mentioned the fear about replicating inadequate practices that you see in the classroom. In my experience, simply recognizing that those practices are not the best is enough to protect you from learning them permanently. I'm very glad that you like questions such as, why did I do what I did? I'm no expert with very young children, and that is where you're going to be doing your work, for which I congratulate you. It's probably the most important teaching that happens. I think most small children can respond to questions like, what did you like? Or what didn't you like? And just as I've been stressing the idea of listening to that the supervisors and professores guías should listen to you, I would emphasize that every teacher has a lot to learn by finding appropriate ways of listening. And I'm sure there are some that are appropriate even for very small children. Sometimes with small children, instead of asking for words, we need to listen to their behavior. And I hope that this is an opportunity that you're having in your practicum. Muchas gracias, Miriam, por tu pregunta. Paso a responderla. Me parece muy valioso que puedas reconocer el miedo de replicar malas prácticas, y el hecho de que reconozcas ya esas malas prácticas es un antídoto suficiente para evitarlas a futuro. Así es que está muy bien reconocerlas. También me agrada el hecho que esa pregunta, ¿por qué hice lo que hice?, sea una pregunta que empieces a considerar en tu práctica como docente. No soy experto en niños en edad temprana. Solo te puedo felicitar por trabajar con niños de entre 0 y 6 años, porque probablemente es la etapa más importante de la educación de una persona. Creo que resulta importante preguntarle a esos niños si lo que se hizo en la clase les gustó o no. La simple pregunta de qué te gustó, qué no te gustó, puede ser muy útil para esos niños. En esa etapa, cada profesor tiene la libertad de elegir qué prácticas puede incluir en los juegos o en las situaciones lúdicas de aprendizaje. Y quizás sea conveniente no enfocarse tanto en las palabras con los niños, sino que en las acciones o actitudes o conductas. Si bien es cierto, los niños a veces no van a poder responder a ciencia cierta una pregunta, sí van a poder responder con su comportamiento, si se sienten a gusto o no dentro del aula. Por ende, su comportamiento muchas veces va a hablar por sí solo. Mientras esperamos más preguntas o algún comentario, les recordamos que en el chat está la encuesta sobre la sesión con el profesor Russell, así que les pedimos que puedan además completarla, por favor. Ángel, por favor. Sí, perdón. No, Sorry. no, por favor, no. Sí, es que mientras escucho, me da vuelta y estoy ahí pensando y reflexionando. Algunos trabajos que hemos hecho aquí en la carrera, en la Universidad Autónoma, específicamente hablo de educación física, que es mi especialidad, y un trabajo que nos funcionó muy bien hace un par de años atrás y que por razones diversas, le comento ahí a Tom, dejamos de hacerla. Y es algo que Tom también señaló,
que él lo sugería, que era esto de que estudiantes hicieran clases, prácticas, otros de sus pares los observaran en el hacer, y en ese los observaran, luego le hicieran una propia retroalimentación a sus pares, con sus palabras. Creo que es una muy bonita forma de aprender. A nosotros nos funcionó muy bien, pero por algunas situaciones específicas que tienen que ver con la actualidad, tuvimos que dejar de hacerlo, pero ahora claramente creo que hay que retomarlo. No sé si me quedé pegado. No, todo se escuchó muy bien, Ángel. Ya, perfecto, eso. Entonces quería decir que rico saber que hoy hicimos algo que en otra parte del mundo y con un profesional como Tom Russell también proponiéndolo, estamos ahí, pero a lo más dar. Era eso, era como comentarlo. Y qué rico poder saber, porque le agradezco a Tom que lo haya señalado, porque claramente lo vamos a retomar en contra de todo lo que se venga. Eso. Muy bien, muy bien. So, thank you, Tom. This is not a question; it's rather a comment. Because I'm constantly reflecting upon upon our work by listening to you. In my specialty, physical education, many years ago, we did something which worked very well, but we had to stop it due to many reasons, which was teacher students observing other teacher students while teaching. And then the one observing provided feedback to the one who actually taught. That worked very well in our physical education classes. We had to stop that due to many reasons, especially due to the many restrictions because of the pandemic. But I'm very glad that you suggested it, because we didn't know whether that would be a good thing or not, even though it worked well for us. And now that you support it, we will retake such practice against all odds. I'm very pleased if I was able to remind you of the practice. It's actually been frustrating to me that I can't get more of my colleagues to recognize the value. I think the reason that teacher students need to observe each other is because once you learn how to teach, it's like learning how to read. You can't forget. And the teacher students are all at the same level. And so they're at a better position to understand the kinds of suggestions that would be helpful. At the same time, I would urge you to consider having the teacher student who watches the lesson put questions as well as suggestions to the person who taught the lesson. Just as I suggested a list of questions to try to better understand how the person who was teaching was actually thinking about the teaching during the lesson. I always like to push. Muchas gracias, Ángel. Me alegra saber que un comentario que hice va a ayudar a que se retome una buena práctica. Para mí, el enseñar es como aprender a leer. Una persona que aprende a enseñar es como una persona que aprende a leer. Jamás va a olvidar cómo se hace. Y los estudiantes son muy inteligentes y pueden reconocer buenos consejos para poder aplicar a su propia docencia. Yo solamente les animo a que animen a sus estudiantes, sobre todo a los que observan, a que no tan solo hagan sugerencias, sino que también le hagan preguntas a los compañeros que observaron, ¿no? Para que sean esas preguntas las que empujen a que haya una mejor práctica por parte de los mismos docentes, de los mismos estudiantes. Así, adelante. Muy bien, Ángel, vamos a recoger el guante de su... Ya vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando en el tema. Qué bueno, ¿no? Queda registrado. Antes de darle la palabra a Natalia, hay dos comentarios en el chat, Gonzalo, si pudiese, de Cecilia Feliu, Veamos. a las 17:40. Acá está, Cecilia Feliucandia. Sí.
Muy bien, paso entonces a interpretarla. So, Tom, Cecilia Feliu has written the following comment. Good afternoon, Professor. The relationship between the Professor Guia, the student, and the supervisor has been improved by us so that it is as smooth as possible. Every one of us now has a very good communication. We use email, video calls, and phone calls, among others, especially in times of the pandemic. That's the comment. It's not a question, it's just a comment. Y el otro sí es más una pregunta, el de Guillermo Ortiz. Guillermo Ortiz, acá está, 1744. Así es. And Guillermo Ortiz has also written another comment, which includes a question. He wrote, good afternoon. I would like to know how you assess your teacher students in Practica in Canada. Down here in Chile, we assess them by having them work on a portfolio, aiming at assessing or aiming at acknowledging the characteristics of the school and then the characteristics of the students they work with, class planning and classes execution. How do you assess your students in practicum in Canada? There are probably many different practices in Canada. In my own university, the program runs for 16 months after they have completed their first degree at university. And during those 16 months, they do 3 weeks of observation, and then they do 7 weeks of teaching. And later they have 4 more weeks of teaching. In the 7 weeks of teaching, this is evaluated by the Professor Guia. The period is divided in half, and there's an informal report at the halfway point, say after 2 weeks. And then after 2 more weeks, there's a final evaluation made on a form that I could share with you that asks about various different characteristics of the teacher-student. We have so far not put a lot of emphasis on portfolio. I know it's used in many places. The interesting challenge with the portfolio is who is doing the assessing and on what criteria. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Paso a responderla entonces. En nuestra universidad hay distintas duraciones de la carrera. Tenemos distintos periodos también de evaluación. Generalmente un periodo de práctica de 3 semanas de observación en el establecimiento educacional y 7 semanas, entre 7 y 8 semanas de docencia o de ejercicio de la profesión dentro del aula. Para el periodo de 7 semanas de docencia por parte del estudiante en práctica, es el profesor guía el encargado de evaluarlo. Se prepara un informe informal 2 semanas después de haber comenzado la práctica. Y luego hay una evaluación final,
que incluye características de los estudiantes, características del curso, características del establecimiento. No nos hemos enfocado en el portafolio, aun cuando sabemos que en muchos países el foco está en evaluar según portafolio. Nuestra evaluación se basa principalmente en informes periódicos por parte de los estudiantes como de los profesores guías igualmente. I should add that the students are required to prepare a portfolio, but the portfolio is not assessed formally. One of the very last activities they do is that they share their portfolio with 2 or 3 other teacher students around a table, so that they can get an idea of how other people are interpreting their teaching experiences. Debo agregar, sí, que sí les pedimos a los estudiantes preparar un portafolio. Sin embargo, la gran diferencia está en que este portafolio no es evaluado de manera formal. Este portafolio sirve como una guía o referencia. De hecho, a los estudiantes en práctica se les pide compartir ese portafolio con 2 o 3 estudiantes en práctica también, para en el marco de una mesa redonda evaluarlo y que así cada estudiante pueda interpretar el avance que ha realizado según su propio portafolio. Tenemos dos manos levantadas. Está primero Natalia Asenjo y después Carlos Morales. Natalia. Un minuto. Vamos con Carlos primero, entonces. Perfecto. Muchas gracias, decano. Había comentado Ángel lo que habíamos venido haciendo en educación física y comentar primero que hemos generado un equipo de trabajo en práctica profesional donde Ángel Osorio es el encargado, ¿cierto? Y hemos tenido un aprendizaje interesante con los alumnos, donde mantenemos una relación de muchos años. Los alumnos, una vez que terminan la práctica, seguimos en contacto. Ellos, así como decía Tom, establecemos un vínculo que perdura en el tiempo, porque la práctica justamente genera, lo que decía Tom, este trabajo en equipo que genera esta confianza entre alumno y profesor supervisor. Nosotros nos juntamos todas las semanas y por lo tanto vamos recibiendo la información que nos traen los alumnos desde su centro de práctica, aun cuando la comunicación con el profesor guía se establece, pero es más distante. Quisiera preguntarle también a Tom qué piensa de lo siguiente. Nosotros hoy día hemos generado una alianza con una universidad de Centroamérica, la Universidad Autónoma de El Salvador, donde hemos intercambiado experiencias estando en pandemia con alumnos que están haciendo práctica de pedagogía en educación física. Y hemos generado un par de reuniones donde los alumnos comparten estas experiencias que estamos hablando en este momento nosotros, y quisiera saber qué piensa Tom de este intercambio que estamos haciendo nosotros hoy día en términos de aprendizaje, como en un lugar tan diferente al de Chile, pero frente a una misma situación, querer formar seres humanos frente al aprendizaje que han tenido en la formación académica que le hemos entregado en la universidad y comparten estos aprendizajes. Está silenciado, Gonzalo. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Paso a interpretar. So, Tom, just for you to know, we do have a beautiful attachment culture with our students. In fact, many of our former teacher students stay in touch years after they have completed their practica, which is a very beautiful thing. And we meet once a week with our current teacher students doing their practicum.
We have a very close relationship with them. However, the relationship with Profesores Guías is more distant, as I told you. And as of now, we are having meetings with our counterparts of the Autonomous University of El Salvador in Central America. And we are delighted to have exchanges and to share good practices with them in our field in physical education. What do you think about such a partnership with another counterpart far away in times of pandemic, meaning that we cannot visit them and they cannot visit us, but we can do remote work? How would you say we can make the most out of such a partnership? I think I would offer a very simple answer. Are both parties feeling that they are learning something? And are they sharing with each other what they are learning from the partnership? Obviously, the cultures have many similarities, but many important differences. I think it's very valuable to have connections with other universities. I noticed, I think just this week, that the University of Toronto here in Canada has developed a partnership with the University of Manchester in Anglaterra and with Monash University in Australia. No, the University of Melbourne in Australia. And they're hoping to share research projects. I have no idea if this will apply in education, but it would be useful if it did. But I think we have to keep asking, is the time we invest in the partnership paying us rich dividends? Carlos, para responder ahí brevemente a su consulta, lo principal que hay que responder es si ambas universidades están aprendiendo una de la otra, si ambas están ganando a partir de esta cooperación o no. Son universidades cuyos países comparten mucho en común, idioma, por ejemplo, pero también las culturas son muy distintas. Lo principal es que la cooperación sea una ganancia tanto para la universidad en Chile y para la universidad en El Salvador. Recientemente me enteré de que mi ex universidad tiene cooperaciones con la Universidad de Manchester de Inglaterra y con la Universidad de Melbourne en Australia. Y es muy bueno cuando esas cooperaciones son positivas para todas las partes involucradas, ¿no? La clave está en cómo sacarle el mayor provecho a esa cooperación y que ambas partes ganen, sin duda. Natalia, ¿estás por ahí o pasamos Sí, a ahora Fernando? sí. Ah, ok. No, ahora sí. Perdón, I'm sorry, profesor. Sucede que en la carrera de pedagogía en inglés estamos trabajando y estamos implementando un modelo de triada y mentoría. Todo ocurriendo al mismo tiempo, ¿cierto? Estudiantes de prácticas más iniciales con estudiantes de prácticas profesionales en el mismo centro, con el mismo profesor guía. Y tenemos la retroalimentación al final del proceso. Pero uno de los grandes retos que tenemos que superar es que ellos tres tienen tres diferentes concepciones de lo que es reflexión docente. Entonces yo le quería preguntar al profesor cómo podemos superar ese desafío. Okay. Gracias, Gonzalo. Al contrario, gracias a usted, Natalia. Okay, Tom, so let me tell you, I've got a question for you. We do have
an instance of cooperation between advanced interns, new interns, and the same profesores guías. So we have 3 key stakeholders in this cooperation. However, we are facing difficulties because of different assumptions each one of these 3 stakeholders have. And those assumptions, those pedagogical assumptions, are hard to reconcile with one another. How would you solve such a thing, which we are now experiencing? Can I add something, because I was talking about the sense of reflection in these 3 participants, because all they have this different kind of sense of reflection, and how can we deal with that? That is my question. Can we? ¿Puedes traducir tú, Gonzalo, por favor, a los colegas? Gracias. La pregunta también va enfocada en el sentido de la reflexión. ¿Cómo se puede aunar un sentido de reflexión entre 3 partes con ideas preconcebidas sobre docencia muy marcadas entre sí? If you can see the different assumptions that each of the 3 people has, have you made them aware of the fact that they have these different assumptions? Una pregunta inicial es si se ha hecho consciente a cada una de las partes de que tienen diferencias en su sentido de reflexiones, ¿o no? No. Because I think the most important, if you see the fact that they have different assumptions as a difficulty, I think this goes back to the idea of metacognition. You need to help them understand that their assumptions are different. The assumptions are probably different because they have different levels of experience. Creo que nos remontamos a lo que conversamos sobre la metacognición inicialmente. Puede que tengan ideas preconcebidas distintas, porque cada uno se encuentra en una etapa profesional distinta, o en un recorrido distinto. We're getting near the end of our time, and so maybe this is a place where I can again say over what I mentioned earlier, and that is that learning from experience is a skill, and it's a skill that has to be learned. We all learn from experience in everyday life, but learning from experience for a professional skill can't be as haphazard as everyday learning. And it's important to recognize that it is a distinctively different kind of learning. And we need to respect that and help each other with that. It's like somebody who can read trying to teach somebody who can't. Somebody who can teach trying to teach somebody who's having difficulty teaching. If they're having difficulties, it means that their skills of learning from experience need a lot more development, because there's something they're not reading about the situation. Veo que el tiempo se nos está acabando y podría realizar uno de los últimos comentarios, haciendo referencia a que aprender desde la práctica es una habilidad que se tiene que enseñar y que se tiene que aprender. Cada uno de nosotros aprende desde la práctica en el día a día. Sin embargo, el aprender desde la práctica para llegar a convertirse en un buen docente difiere de lo que aprendemos de manera intuitiva día a día. Es un aprendizaje más profesional, por decirlo así, más sofisticado. Y esto hay que reconocerlo,
hay que reconocer que cada parte involucrada en un proceso de práctica está ahí para ayudarse mutuamente. Cuando hay desacuerdos que son muy potentes, muy probablemente se deba a que una o todas las partes involucradas no puede ver el asunto como lo ve la otra. Comparo esto en una situación como cuando alguien que no sabe leer debe enseñarle a otra persona a leer. No va a haber un acuerdo, no va a haber una enseñanza, no va a haber aprendizaje. Es por eso que esta habilidad de aprender desde la práctica se tiene que refinar, hay que desarrollarla, hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para que efectivamente el que pueda leer de mejor manera pueda ayudar a quien está teniendo dificultades para leer o para quien está aprendiendo a leer. I'm reminded of something that a former colleague often said to me, and it captures the problem that we all face as teachers, whether in the school or the university. He said, teaching looks easy, and good teaching looks even easier. But those of us with teaching experience know that it's quite the opposite. And really good teaching only got that way because of very hard work. And I think we all need to remember that and share that with our beginning teachers. Y para terminar, quisiera citar a un muy querido colega quien solía decir que hacer clases parece ser fácil y que hacer buenas clases parece ser aún más fácil. Pero que en realidad los que tenemos amplia experiencia como docentes sabemos que realizar docencia es el producto de un arduo trabajo, muchas veces invisible. Por eso es fácil. Bueno, Tom, Gonzalo, muchas gracias por su participación. Tom, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por desafiarnos y por invitarnos a continuar profundizando en nuestro quehacer en las prácticas. Nos dejas con bastantes preguntas, con mucho por querer seguir conversando contigo, y por lo mismo te agradecemos tu participación. A ti, nuevamente a Gonzalo, por su interpretación fantástica en este trabajo, y a todos los profesores, estudiantes que ya sea de la universidad o del medio escolar que han estado aquí con nosotros, por sus preguntas, por las ganas de estar compartiendo y por aquellas preguntas que nos quedan por resolver. Así es que muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos hemos tomado más del tiempo que habíamos programado inicialmente. Este no va a ser el último encuentro con Tom, de eso estamos seguros. Así es que vamos a continuar compartiendo nuestro quehacer. Tom, muchísimas gracias, y yo les pediría, si fuese posible, que prendiésemos la mayor cantidad de cámaras, por favor, para que pudiésemos sacarnos un respaldo de pantalla exactamente, para que así podamos aparecer todos, la mayor cantidad. Fernando, me quedó su pregunta, pero ya la vamos por interno la vamos a responder. En la próxima oportunidad. Exactamente, no te preocupes, ya vamos a ver cómo muy bien. Un abrazo para todos y cada uno, que tengan un muy buen fin de semana. No se olviden de contestar la encuesta, por favor. Que estén muy bien. Tom, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Gracias a todos. Un verdadero placer. Que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, Gracias, Gonzalo. chao. Bien.
Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, Rafael. Gracias. Juanita, un gusto. Buen Como fin de siempre. semana a todos. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao, Fernando. Chao, chao. Dice gracias ahí.